hablar de la oración, ¿sí? Bueno, como tú sabes, lo que se refiere pues a lo que es la oración, ¿no? Tenemos que saber que la oración es más que todo, a ver, en lo que se refiere es un conjunto, ¿no? De palabras en la cual nosotros vamos a expresar un juicio con sentido completo, ¿cierto? Además esta oración, ¿no? La podemos dividir nosotros en sujeto y en predicado, ¿cierto? Pero no olvidemos que, bueno, en lo que se refiere en la gramática se va a referir más que todo al conjunto de palabras, ¿sí? Bien. La semana pasada nosotros estuvimos viendo lo que era la clasificación de la oración según la actitud del hablante, ¿cierto? En donde veíamos las oraciones enunciativas, las interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas, ¿no? Las desiderativas, ¿sí? ¿Recuerdas, Oscar? Sí, profesora. Ok, Sí, recuerdo. muy bien. Muy bien, muy bien, ¿no? Entonces, como te decía también, ¿no? Dentro de la oración existen partes en las que podemos dividirla, ¿no? En sujeto, ¿no? Que el sujeto dentro de la oración viene a ser uno de los elementos más importantes, ¿no? De esta, ¿no? Para que pueda desarrollarse correctamente, ¿sí? Bien, y como tú lo estás observando aquí en la diapositiva, Oscar, ¿no? A ver, espérate, perdón. Oscar. Dígame, profesora. Bien, ahí está que la estás observando, ¿cierto? Sí. Muy bien, vemos entonces lo que es la oración, ¿no es cierto? Decimos que desde el punto de vista fonológico la oración tiene una entonación propia. Además, ¿no? Al terminar la oración se produce, en lo que se refiere gráficamente, tenemos que tener en cuenta cuál. El punto al finalizar, ¿sí? Al finalizar nuestra oración siempre va a terminar con un puntito, no te olvides, Oscar, ya con un punto. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá nuestro primer ejemplo, bueno, que te he traído yo. Claudia encontró el gran tesoro. Vemos que Claudia, bueno, por ser nombre de persona se va a escribir con mayúscula, ¿sí? Y bueno, y al terminar la oración nosotros damos cuenta que lleva un puntito, ¿cierto? Claudia encontró el gran tesoro. Esto es de acuerdo al punto de vista fonológico, ¿sí? En la cual tiene una entonación propia. Desde el punto de vista semántico, nos damos cuenta que la oración viene a ser la unidad mínima de comunicación con sentido completo. Además, ¿no? Se expresa o está expresada de acuerdo a la actitud del hablante. O sea, puede preguntar, informar, exclamar o dudar, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros el ejemplo, ¿no? En el primero, vamos a utilizar este ejemplo, ¿no? En lo que se refiere de acuerdo a la actitud que nos va a informar. Emilio Córdoba ganó el campeonato de ajedrez. Pues aquí el hablante nos está informando algo, nos está diciendo que ganó el campeonato. ¿Quién? Emilio Córdoba. Luego tenemos, ¿no? De acuerdo a la pregunta, una oración interrogativa, ¿no? Y Emilio, por acá estoy, Emilio Córdoba, ¿no? Emilio Córdoba ganó el campeonato de ajedrez, ¿no? Ya no estoy yo informando al lector o al hablante, sino le estoy preguntando, ¿cierto? Y de acuerdo también a la actitud del hablante tenemos que ver estos aspectos, ¿no? Las formas, ¿no? En la cual pues va a realizarlo el hablante para que lo pueda expresar y lo pueda entender, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la forma de exclamación, ¿no? Entonces, muy alegre, ya estamos todo porque decimos, Emilio ganó el campeonato de ajedrez, ¿no? O sea, es una forma diferente que se le da a cada una, ¿no? De estas oraciones de acuerdo a la actitud del hablante, es la forma, ¿cierto? De acuerdo a la forma de la actitud del hablante. Bienvenida, Valentina. Bienvenida. A ver, un momentito. Bueno, y de acuerdo a lo que son las oraciones, eh, de acuerdo a la oración en el sentido sintáctico, ¿no? De acuerdo al sentido sintáctico nos damos cuenta que la oración viene a ser la unidad independiente, ¿no? Es una unidad independiente, muy diferente a que tiene una entonación propia, muy diferente a que esta tiene sentido completo, ¿sí? Y acá la tenemos de acuerdo al vista sintáctico, que es una unidad independiente, ¿cierto? Acá yo tengo los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, María Claudia practica natación, ¿cierto? Está diciendo que hay una actitud diferente, ¿no? A las otras. Ellos juegan fútbol, son
actitudes, ¿no? Que tienen unidades independientes, ¿cierto? Solo hablan por sí solas, ¿no? Mientras acá hay que tener en cuenta la actitud del hablante. De acuerdo a la estructura de las oraciones, ¿no? Aquí como lo puedes observar, chicos, están que lo observan, ¿no? Vemos que se puede clasificar de dos formas, la oración unimembre y la oración bimembre, ¿cierto? Aquí tenemos en cuenta que la oración unimembre no puede dividirse en sujeto ni predicado, no se puede dividir. En cambio, la oración bimembre sí se puede dividir en sujeto y en predicado, como ustedes lo están observando acá. Recuerda, de esta manera nosotros vamos a tener en cuenta la estructura de la oración que la damos a estudiar. Pero vamos a empezar con las oraciones unimembres para que quede claro, ¿sí? Bien. En lo que se refiere a las oraciones unimembres, chicos, presten atención porque luego les va a quedar una práctica, ¿ya? De acuerdo a las oraciones unimembres, ¿no? Nos damos cuenta que son aquellas que no pueden dividirse en sujeto, ¿no? Ni predicado, no se pueden dividir. Aquí yo te he colocado los ejemplos, ¿sí? Mira, atención, ¿no? Llovió toda la noche. Silencio, por favor, ¿no? Es una oración en la cual vamos a tener en cuenta su, la actitud, ¿no? De hablante, pero tenemos que tener en cuenta que no se pueden dividir en sujeto ni en predicado, pero sí son oraciones. Y a estas se les conoce como oraciones unimembres, ¿ya? Bien. Además, chicos, estos enunciados son oraciones. ¿Por qué? ¿Por qué son oraciones? Ya te voy a indicar. Primero, porque presentan una entonación propia, porque tienen sentido completo, ¿cierto? Porque tienen independencia sintáctica, ¿ya? Es decir, los elementos sintácticos, el núcleo y los modificadores de cada oración son propios, es decir, no pertenecen a otra oración ni dependen de ella. ¿Qué decíamos de la oración de acuerdo al punto de vista sintáctico? Acá lo tenemos, que la oración es una unidad independiente. Entonces vemos que esto es porque, bueno, son parte de las oraciones unimembres, ¿ya chicos? Entonces, ¿por qué decimos que estos enunciados de acá, son oraciones unimembres? Presentan entonación propia, tienen sentido completo y además tienen dependencia sintáctica, ¿ya? Muy bien. En la siguiente parte, ¿no? Vemos la clasificación de la oración unimembre. Sí, chicos, mira, aquí está el solcito radiante, ¿sí? Que tenemos el día de hoy también, en la cual nos motiva a seguir con nuestras sesiones. Y vemos que de acuerdo a la clasificación de las oraciones, podemos encontrarlo, ¿no? En dos grupos, en lo que se refiere a las oraciones unimembres con verbo impersonal y también tenemos por acá, vamos a verlo de aquí, y lo que son las oraciones con verbos personales, pero más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Primero tenemos de acuerdo a la clasificación de la oración unimembre, ¿sí? Vemos aquí, en el primer grupo tenemos lo que es las oraciones unimembres con verbo impersonal. ¿Qué quieren decir esto? Bueno, que son aquellas que tienen un verbo impersonal funcionando como núcleo de la oración, ¿ya? Y los verbos impersonales son aquellos que no admiten sujeto. Ojo, hay que tener en cuenta que la oración unimembre es aquella que no tiene sujeto, ¿sí? ¿Ok? No se puede dividir en sujeto ni tampoco en predicado, pero sí tiene autonomía sintáctica. ¿Bien? Acá te he colocado yo los ejemplos, ¿no? Hace calor, ¿cierto? Amaneció, ¿no? Vemos que sí pertenecen a lo que es oraciones unimembres. ¿Por qué son oraciones unimembres? Porque estas, ¿no? Tienen un verbo impersonal funcionando como núcleo de la oración, ¿cierto? Acá hay un verbo impersonal, por ejemplo, hace, ¿cierto? Viene a ser lo que es los verbos impersonales que no aquí, son aquellos que no van a admitir, sí, que haya sujeto ni predicado, pero sí se sobreentiende la oración que hace calor. Lo mismo acá, ¿no? Un verbo impersonal, amaneció. Igual, vemos que pertenece a lo que es las oraciones unimembres con verbo impersonal, ¿ya? Además, chicos, en estos ejemplos no existe nadie que realice la acción de que hace calor o amanecer, como lo podemos decir, ¿no? Por ejemplo, Pedro hace calor o él amanece. Nosotros no podemos decir esas oraciones, ¿no? Pedro hace calor, ¿no? Entonces, ni tampoco, o él amanece, no. ¿No? Entonces, o sea, no tienen independencia, ¿no? Independencia sintáctica estas oraciones. Bueno, y de acuerdo a los principales verbos impersonales, ¿no? Tenemos aquí
¿Cuáles son? Los verbos que indican fenómenos de clima o tiempo, ser y hacer y haber, ¿no? Son los verbos impersonales. Pero aquí lo tenemos en la primera parte. Los verbos que indican fenómeno de clima o de tiempo son aquellos verbos impersonales, ¿no? Por ejemplo, graniza, tú ya sabes, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando tú mencionas esa palabra que se convierte en una oración unimembre? Oscureció de pronto, también, ¿no es cierto? O sea, pasa a ser lo que es una oración unimembre con verbo impersonal. Ser y hacer cuando indican clima o tiempo también. Ser y hacer también tienen a ser los verbos impersonales, ¿cierto? Que tenemos que tenerlos en cuenta acá. El primer ejemplo, hizo mucho frío, viene del verbo hacer, que aquí nos damos cuenta que pertenece a una oración unimembre, ¿sí? Luego también tenemos lo que es era de noche, ¿sí? Era de noche, o sea, ser, de haber sido de noche, ¿sí? Entonces aquí vemos que esto de acá también pertenece a lo que es un verbo impersonal, ¿sí? Bien, verbo impersonal. Luego tenemos, a ver chicos, bueno, luego tenemos lo que es haber, también es un verbo impersonal, ¿no? Bueno, siempre que va solo, ¿no? Es decir, cuando no forma parte de un verbo compuesto. Este haber no tiene que formar parte de un verbo compuesto, como lo pueden observar ustedes aquí en esta oración, ¿no? Hubo grandes regalos, ¿cierto? Entonces viene a ser lo que es una oración unimembre impersonal. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no? Que haber, sí, que haber, ¿no? Viene a ser un verbo impersonal, pero que aquí no forma parte de un verbo compuesto, este hubo, ¿no? Viene del verbo haber. Lo mismo que hay un baile, igual, viene del verbo haber, pero no forma parte de un verbo compuesto como para que podamos dividir a nosotros en sujeto y en predicado, porque si hay un verbo compuesto sí podríamos dividir en sujeto y predicado, pero aquí no forma parte. Este haber no forma parte de un verbo compuesto, ¿ya? Luego tenemos las oraciones, ¿no? De acuerdo a las oraciones bimembres con verbo impersonal, y acá tenemos las oraciones unimembres sin verbo, ¿ok? Sin verbo, ¿no? Aquí nos damos cuenta, ¿sí? Aquí nosotros nos damos cuenta, chicos, en esta oración, ¿no? Que son aquellas que no tienen un verbo, ¿ya? Escuchen bien, que no tienen un verbo conjugado, porque esta viene a funcionar como un núcleo, está funcionando prácticamente como un núcleo, ¿sí? Y adquieren valor de la oración en el contexto. Recuerden, las oraciones unimembres con verbo impersonal son aquellas que tienen un verbo impersonal funcionando como núcleo de la oración, funcionan como núcleo de la oración. Y las oraciones unimembres sin verbo, ellas son las que no tienen un verbo conjugado funcionando como núcleo y adquieren valor de la oración por el contexto, ¿sí? Aquí también nosotros tenemos los ejemplos. ¿Qué tal? Socorro, excelente, ¿no? Vienen a ser parte de lo que es las oraciones unimembres sin verbo, ¿no? Que están funcionando este verbo conjugado pues como núcleo, aquí lo tenemos, ¿no? Bien. En lo que se refiere a la clasificación de las oraciones unimembres, ¿no? Nos damos cuenta, bien claro está, que no podemos dividirlas en sujeto ni en predicado, teniendo en cuenta que estas se pueden dividir en oraciones unimembres con verbo impersonal y en oraciones unimembres sin verbo, ¿ya? Recuerda, verbo impersonal y las oraciones unimembres sin verbo. En cambio, las oraciones unimembres sí se puede dividir en sujeto y en predicado, ¿ya? Recuerden, lo que se refiere a la palabra bimembre, ¿no? Significa tiene dos miembros, o sea, dos partes, ¿ya? Por lo tanto, las oraciones bimembres son aquellas que están compuestas por dos miembros llamados sujetos y predicado, ¿ok? Estamos nosotros refiriéndonos a esto, ¿no? Porque esta oración bimembre va a tener dos miembros, ¿ya? Acá nosotros tenemos este ejemplo, ¿sí? Como lo puedes observar, ¿no? En esta oración el chofer condujo con mucha seguridad, ¿sí? Bueno, acá nos faltó el puntito. Bueno, luego le voy a colocar, bueno, el chofer condujo con mucha seguridad, ¿no? Bueno, aquí tenemos la imagen
de un auto, ¿cierto? Aquí vemos que esta oración va a presentar dos miembros, o sea, va a presentar dos partes, el sujeto y el predicado. ¿Ok? Bien. Si nosotros queremos identificar en lo que es el sujeto, lo primero que tenemos que hacer es la pregunta respectiva. Aquí vamos a hacer la pregunta respectiva al verbo, ¿no es cierto? Vamos a hacer la pregunta para encontrar el sujeto, ¿no? Decimos, ¿quién? Porque vamos a utilizar la pregunta ¿quién? Cuando vamos a hablar de una persona, ¿cierto? Bueno, aquí el chofer es una persona, ¿sí? No sabemos el nombre de él, pero sí sabemos que es una persona, ¿cierto? Hacemos la pregunta respectiva al verbo. ¿Quién condujo con mucha seguridad? ¿No? Vamos a utilizar este, esta palabra aquí más el verbo, ¿no? Y nos va a dar la respuesta. Entonces, al momento de obtener la respuesta, nos va a decir el chofer. Entonces, el chofer viene a ser el sujeto. Lo que resta de la oración viene a ser el predicado, ¿no? Bueno, entre sujeto y predicado existen relaciones de implicación y concordancia, como tú lo puedes observar acá. Hay mucha concordancia entre estos dos, ¿no? Porque estamos hablando de una persona y al momento de elegir o de tener en cuenta el verbo, nos damos cuenta que también estamos hablando de una persona y el verbo también va a ser igual, ¿sí? Bien, no podemos decir, no, el chofer condujeron, o condujo o conduce, ¿no? No, tenemos que tener en cuenta bien si pertenece, ¿no? a la misma familia en lo que se refiere, pues, si estamos hablando de singular, ¿no? Si estamos hablando en plural, ¿sí? Si dijeran no, los choferes, va a cambiar el verbo. Aquí dijeron los choferes, ¿no? Condujeron con mucha seguridad, pero estamos hablando en forma singular, de una sola persona, ¿ya? De acuerdo, ¿no? De acuerdo a esta clasificación o a esta relación, podemos decir nosotros que hablamos de una implicación, ¿no? Podemos decir nosotros que hablamos de una implicación cuando si una oración tiene sujeto, debe tener también un predicado y viceversa, ¿ya? Hay que tener en cuenta, si una oración tiene sujeto, debe también tener un predicado y viceversa, ¿no? O sea, un sujeto y un predicado, ¿cierto? De hecho que va a tener. Pero hay algunas oraciones, ¿no? Algunas oraciones que no cuentan con sujeto presente, ¿no? A ese sujeto se le llama sujeto tácito. Y para eso tenemos que saber cuál es la implicancia y cuál es la concordancia que debemos de tener en cuenta para identificar nuestro sujeto, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, ¿sí? Nosotros necesitamos dos carpetas. Ok, nosotros necesitamos aquí dos carpetitas, ¿sí? Bien, entonces, al momento de poder nosotros identificar nuestro sujeto, te, te hago recordar que tenemos que hacer la pregunta al verbo, ¿sí? Y la pregunta si estamos hablando de personas, vamos a utilizar quiénes, ¿no? Acá. ¿Quiénes necesitamos dos carpetas más? ¿Quiénes serán? Aquí, a ver chicos, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Quiénes necesitamos dos carpetas más? ¿Cuál sería aquí la respuesta? A ver, chicos. Profe, Dime, hijo. ¿dónde la pregunta? La pregunta, de acuerdo a lo que nosotros, tenemos que tener en cuenta para poder identificar sujeto y predicado, ¿cierto? Decimos, la pregunta es, ¿quiénes necesitamos dos carpetas más? ¿Cuál sería la respuesta? Los alumnos, Los alumnos, las personas. mira, la pregunta es, en la parte de acá arriba, mira, el chofer condujo con mucha seguridad. ¿Quién condujo con mucha seguridad? ¿Cuál sería la respuesta? El chofer. El chofer. Muy bien. Pero Entonces, entonces nosotros. claro, en esta oración, la pregunta es también, ¿quiénes necesitamos dos carpetas? Nosotros. Nosotros, ¿cierto? Entonces aquí nos damos cuenta que aquí, ¿no?
de acuerdo, no de acuerdo, dice, de acuerdo, el sujeto y el predicado se implican mutuamente. Es decir, que si una oración tiene sujeto, no deben también tener un predicado y viceversa. De hecho, ¿cierto? Bien, entonces vemos aquí que nosotros es la respuesta, entonces nosotros viene a ser el sujeto, lo que resta de la oración viene a ser el predicado. Ok, entonces, si nosotros hay que tener en cuenta este sujeto. Al hablar de nosotros estamos hablando de la primera persona, ¿no? La primera persona gramatical, pero lo estamos haciendo en forma plural. Si nosotros, lo que yo te decía acá, si nosotros, ¿no? Vamos a tener en cuenta este sujeto que está en verbo plural. Uy, un momentito, chicos, que se acaba mi... Un momentito, un momentito. Vamos a tener en cuenta aquí nosotros que también el verbo, sí, que también el verbo va a estar en forma plural, porque si no, no va a tener sentido la oración. ¿Qué pasaría si solo el sujeto, va a presentar lo que es en forma plural, ¿no? Esta palabra, ¿no? Que nosotros lo tenemos aquí nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si en el verbo que se ubica en el predicado, se encuentra, por ejemplo, necesitado, ¿no? O necesita. No va a tener sentido la oración, porque la oración quedaría compuesta de la siguiente manera. Nosotros necesita 2 carpetas más. ¿Tiene sentido la oración? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Tendría sentido la oración, chicos, si yo digo, nosotros necesita 2 carpetas más? No, profesora. No, ¿cómo? No, no tiene. ¿Por qué no tiene? A ver, ¿tendría sentido o no? Bien, no tendría sentido si nosotros decimos nosotros necesita 2 carpetas. No, entonces hay que tener en cuenta que esta implicación también significa que si el sujeto va a estar en plural, también el verbo tiene que estar en plural. Si el sujeto estaría en singular, también el verbo, ¿no? Que está dentro del predicado estaría en singular, para que pueda tener sentido la oración, ya que decimos que la oración tiene unidad también con sentido sintáctico, ¿sí? Bueno, y la concordancia. ¿Qué es la concordancia? Bueno, en lo que se refiere a la concordancia, ¿no? Significa compartir los mismos rasgos gramaticales, ¿sí? Es decir, aquí el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, o sea, el núcleo del sujeto, ¿no? Lo tenemos acá presente, y el núcleo del predicado viene a ser el verbo, ¿sí? Comparten los mismos rasgos de persona y también de número, como lo podemos observar nosotros aquí, ¿sí? Ella trabaja mucho, nosotros trabajamos mucho, ¿ok? Ella trabaja mucho, ¿no? Vemos aquí en la oración. ¿Cuál es la pregunta que haríamos para encontrar el sujeto? A ver qué me dicen por ahí. ¿Cuál es la pregunta que nosotros vamos a utilizar para encontrar el sujeto? A ver, chicos, tanto en la primera oración como en la siguiente, ¿no? Ella trabaja mucho y nosotros trabajamos mucho. A ver, ¿cuál sería aquí la oración? ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, la pregunta está conformada de la siguiente manera. ¿Quién trabaja mucho? ¿Sí? Decimos, ¿quién trabaja mucho? Entonces la respuesta sería ella, ¿no? Nos damos cuenta, mira, ¿qué diferencia hay entre esta oración de implicación y esta oración de concordancia? ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran, ¿sí? En estas oraciones. Y también, mira, aquí nos damos cuenta nosotros también, ¿no? En estas 2 oraciones. ¿Cuál es la diferencia que encuentran en estas oraciones? Teniendo en cuenta que tienen ambas sujeto y predicado. Pero ¿cuál es la diferencia que hay en estas oraciones? A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo dijo Miss? Profe. Hola. Que ella significa una persona y nosotros varios. Ya, entonces estamos hablando de una forma, ¿no? En singular, ¿no? Y en plural. Hay que tener en cuenta también que ella viene a ser parte de lo que es la tercera persona gramatical, ¿sí? Y nosotros la primera persona gramatical, pero en plural. Igual que el verbo también tiene que estar en tercera persona gramatical
y en forma singular. Lo mismo acá también. Si está en primera persona gramatical, el verbo también va a figurar en primera persona gramatical. Si el sujeto o el núcleo del sujeto está en forma singular, también el verbo o el núcleo del predicado también tiene que ser, ¿no? O pertenecer lo que es al grupo del plural. Hay que tener en cuenta que estas es una concordancia, como se dice, ¿no? Es decir, el sujeto y el núcleo comparten los mismos rasgos de la persona gramatical. Sí, vemos aquí si está en la primera, está en la segunda o en la tercera persona gramatical, tiene que ir tanto el sujeto o el núcleo del sujeto como el núcleo del predicado tienen que pertenecer a esa misma categoría, ¿no? a estos mismos rasgos gramaticales. En lo que se refiere a los verbos personales o impersonales que están dentro de la oración bimembre, hay que tener en cuenta, ¿no?, que en algunos casos los verbos que indican clima, ¿no?, o tiempo pueden ser personales, ¿sí? Por lo tanto, pertenecen a las oraciones unimiembres, teniendo en cuenta su ubicación, ¿no? En esta, ¿no? Para poderlas identificar, ¿no? En su sujeto y en el predicado, ¿no? Como lo vemos en estos ejemplos. En el primer ejemplo, lloverán regalos, ¿sí? ¿No? Entonces, hago yo la pregunta, ¿qué lloverán? Regalos. Regalos. Claro, ¿no? Entonces, hacemos la pregunta respectiva y vemos que sí forman parte de unos verbos impersonales. La siguiente oración, ¿cuál sería? A ver, dígame, ¿cuál es la pregunta para la siguiente oración? La noticia oscureció mi vida. ¿Cuál es la pregunta que haríamos para encontrar el sujeto? Ya, profe. ¿Quién oscureció mi vida? ¿La noticia? ¿Quién oscureció mi vida? Así es, ¿quién? O sea, el sujeto viene a ser una persona. Ah, no. No, ¿no es cierto? Oscureció mi vida. La noticia. No, pero ¿cuál es la pregunta? La respuesta está bien, pero ¿cuál es la pregunta que tendríamos que realizar? Ujú. La pregunta sería, ¿qué oscureció mi vida? Y nosotros respondemos la noticia. Entonces la noticia viene a ser el sujeto, lo que resta de la oración viene a ser el predicado, ¿sí? Ya, en la siguiente, amaneceré en triciclo, ¿sí? A ver, esta parte Profe, de acá. triciclo no dice. Ticlio. En ticlo, perdón. Esta parte de acá es como si no estuviera, ¿cierto? Porque vemos que aquí la oración, como tú lo puedes observar, está empezando con letra mayúscula, ¿no? Entonces la oración es amaneceré en ticlio, ¿sí? Muy bien, entonces. Ahora, hay que tener en cuenta que decimos que esta oración está dividida en sujeto y en predicado, ¿cierto? Aquí vemos que no está presente el sujeto, ¿cierto? Cuando no está presente el sujeto en la oración, lo conocemos nosotros Pero ahí no sería. como sujeto tácito. Aquí nosotros vamos a tener en cuenta que es un sujeto No tácito. sería. Amaneceré en. Ya. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, como te digo, Oscar, que aquí esta parte no, ya sabemos que aquí hay un predicado. Entonces, supuestamente tenemos que tener en cuenta que hay un sujeto tácito, ¿no? Que no está presente en la oración, pero sí tiene sentido, ¿no? A esto no se le agrega el sujeto tácito. Yo puedo decir, no, yo amaneceré en Ticlio. Muy bien, este yo va a pertenecer a lo que es el sujeto tácito, ¿sí? A lo que es el sujeto tácito de la oración. Entonces aquí ya estoy teniendo en cuenta, ¿no?, mi forma impersonal. ¿Por qué? Porque no está presente el sujeto, pero se sobreentiende. A esto se llama el sujeto tácito, al que no está presente en la oración, pero se sobreentiende. ¿Sí? A ver, ¿qué dicen? Tenemos que tener en cuenta que estos verbos, ¿no?, indican, ¿no?, el clima o el tiempo, que pueden ser personales. Por lo tanto, van a pertenecer a oraciones bimembres. De hecho, porque está dividida en sujeto y en predicado. Está dividido en Ahora, sujeto y predicado. Hola, hijo. ¿en qué amaneceré yo? ¿Así no sería? ¿O no? No, no, que no. Si está diciendo amanecer en ticlio, ¿no? La pregunta sería, ¿dónde amaneceré? No, perdón.
¿Cuál sería la pregunta aquí? Sí, tiene razón. ¿Cuál sería la pregunta aquí? ¿Dónde? Porque estamos hablando de un lugar. No estamos hablando de una persona, ¿no? ¿Dónde amaneceré? En Ticlio. ¿Pero quién? ¿Quién amanecerá en Ticlio? Yo. ¿No? No está presente el sujeto, ¿no? El sujeto que es yo, pero se sobreentiende. A esto se le llama sujeto tácito, porque estoy haciendo la pregunta, ¿dónde amaneceré? No, supuestamente yo. ¿Dónde? En Ticlio. Entonces, este sería, ¿no? Lo que es el sujeto tácito, ¿ya? No te olvides entonces que, de acuerdo a la oración gramatical, está dividida en sentido, de acuerdo al punto de vista fonológico, que tiene una entonación propia, de acuerdo al punto de vista semántico, ¿no? Es la oración mínima de la comunicación con sentido completo. De acuerdo al punto de vista sintáctico, la oración es la unidad independiente. Se clasifican las oraciones en oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que no pueden dividirse en sujeto ni en predicado. Van a presentar una entonación propia, van a tener un sentido completo, ¿no? Y van a tener una independencia sintáctica, ¿ok? De acuerdo a la clasificación de la oración unimembre, podríamos decirlo que está clasificado como oración unimembre con verbo impersonal y oración bimembre con verbo sin verbo, ¿no? O simplemente sin verbo nada más, ¿no? Pero de acuerdo a esto tenemos que tener en cuenta que tiene que ver, ¿no? O tiene que existir un verbo conjugado con ellos, ¿no? Con el núcleo para que pueda esta adquirir, ¿no? El valor de la oración. ¿Pero qué oración? El valor de la oración unimembre, ¿ok? Bien, y de acuerdo a las oraciones unimembres, aquí nos vamos a dar cuenta que estas se van a dividir en qué, en sujeto y en predicado, como lo vemos nosotros acá, ¿cierto? Muy bien. De acuerdo a esta forma, tenemos que tener en cuenta que existen relaciones de implicación y concordancia, ¿sí? Bien. En la implicación, es decir, que van a estar implicados ambos, sujeto y predicado. En la concordancia, ¿no? Que van a tener los mismos rasgos gramaticales, ¿sí? Tanto sujeto como predicado. Y los verbos personales o impersonales son aquellos que, bueno, eh, van a pertenecer a lo que es las oraciones bimembres porque van a indicarte algo, ¿sí? Son aquellos que indican clima, ¿no? O tiempo, pero te van a indicar algo a ti, ¿ya? A continuación, te he traído yo una actividad, uy, se movió por acá, bueno, de ahí lo arregló, una actividad, ¿no? En la cual son 6 preguntas, ¿sí? Que tú tienes que resolverla. La primera pregunta. Solo vas a marcar, ya, solo vas a marcar con X los enunciados que sean oraciones, ¿sí? Solo que sean oraciones nada más, ¿ya? En la siguiente, ¿no? Vas a escribir una B o una U, según si son oraciones bimembres o oraciones unimembres, respectivamente de la oración. Aquí tenemos nosotros, bueno, yo te he traído aquí unas oraciones, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oraciones, ¿cierto? Que tú tienes que tenerlas en cuenta y poderlas identificar mediante una B o la U, estas que tienen que ser mayúsculas, recuerda, mayúsculas para identificar una oración unimembre de una oración bimembre. En la parte 3, escuchen bien, ¿qué dice en la parte 3? Escribe en tu cuaderno 4 oraciones que expresen las siguientes actitudes. Informar, exclamar, preguntar y dudar, ¿no? Yo te he colocado aquí como ejemplo. José presentó su asignación, ¿no? Viene a ser, en lo que se refiere, una actitud clara, ¿no? O sea, de presentar. O sea, está informando, nos está diciendo que Jesús presentó su asignación, ¿ya? Muy bien. Luego, en la 4, ¿no? Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Ya, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué significa bimembre? ¿Sí? No usa la palabra en 2 oraciones diferentes, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de la oración bimembre? Y aquí vas a citar también 2 ejemplos en esta oración bimembre. En la número 5, escuchen bien, la número 5, ¿no? En tu cuaderno subraya el sujeto de las siguientes oraciones.
En tu cuaderno subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Aquí lo tenemos, ¿no? Este si es tácito lo vas a indicar, pero eso lo vas a hacer en tu cuaderno y luego me lo vas a enviar, ¿ya? Bueno, acá hay un recordatorio, ¿no? Bueno, una cosa no siempre es el sujeto está al principio. Ah, ok. Recordemos que el sujeto no lo vamos a encontrar solo al inicio de la oración, sino también puede ser al medio o al final de esta, ¿ya? Profe, Hola, Oscar. el sujeto no es... no, la acción es el verbo, la acción, creo. ¿Sí, no, Claro, profesora? el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? Sí, el sujeto es Ah, quien está haciendo ahí, acción. ahí está, hijo, ahí está. Bueno, luego tienes otra tarea. Escribe la primera persona gramatical de los siguientes sujetos tácitos en las oraciones anteriores. Nosotros andábamos dormidos, ¿no? Acá, por ejemplo, tienes que tener en cuenta, ¿no? Aquí, de esta palabra, por ejemplo, de este verbo, ¿sí? O de los sujetos tácitos que aquí tenemos. Nosotros andábamos, ¿no? Y acá tenemos en cuenta nosotros el sujeto tácito. Nosotros andábamos como dormidos. Y así sucesivamente, ¿no? Vas a tener que identificar, ¿no? Lo que es el sujeto tácito en estas oraciones. En la última parte, ¿no? Vas a unir un sujeto y predicados donde va a corresponder, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Luego, esto lo vas a hacer en tu cuaderno, sino que yo te lo he colocado aquí, pues después tú lo puedes transcribir y ves que sí. La número 1, por ejemplo, es automóvil, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta una cosa para que tú puedas unir esta oración. ¿Qué tienes que tener en cuenta? A ver aquí, ¿qué tienen que tener en cuenta, chicos, para ustedes poder unir esta oración? Para de que tenga sentido. Muy bien, de que esta oración tiene que tener sentido, porque yo no le puedo colocar, ¿no? Este automóvil traeremos las provisiones. No Profe, tiene sentido la oración. nosotros queremos las provisiones. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto, el sentido. Ok, se tiene que tener el sentido completo, ¿ok? Bien, eso es lo que ustedes tienen que desarrollar y lo tienen que enviar. ¿Cómo lo van a enviar? Lo van a enviar ya ustedes saben, al grupo. ¿Sí, chicos? Bien. ¿Ha estado claro nuestro tema del día de hoy? Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces espero que hayan logrado al máximo esta explicación. Está muy fácil, ¿no? Identificar solamente una oración bimembre de una unimembre y ya te indiqué qué y cómo vas a realizarlo. ¿Ya, chicos? Bueno, queda pendiente para poder revisar esta actividad. Ya, felicitaciones a los que siempre ingresan y a los que envían sus trabajos. Oscar, muy bien tus trabajos, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profesora, eso es todo. Bien, ya hijitos. Entonces nos vemos la próxima sesión. Un abrazo para todos y todavía sigan en sus casas, ¿sí? Nos vemos, hijos. Cuídense.